Muy buenas noches, esto es Contrapunto, programa de análisis político. Y me da gusto saludar en este miércoles 14 de mayo al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Marco, me da mucho gusto volverte a saludar en este programa, en este martes, y un agradable gusto poder también darle la bienvenida al auditorio que está conformado por las redes sociales, agradeciendo el favor de su atención. Y qué tema tan interesante. Mira, yo te agradezco mucho que me hayas invitado para el tema de hoy. Probablemente ya nuestro público vio por ahí la publicidad que circulaste, y pues te dejo en el uso de la voz para que nos des la introducción acostumbrada al tema que hoy vamos a tratar. Efectivamente, bueno, el tema que vamos a platicar, o temas interesantes que se han venido surgiendo en los últimos días, pues es sobre la muerte de uno de los mejores presidentes de América. Me estoy refiriendo a Pepe Mujica, un legado muy difícil que va a ser de igualar por cualquier presidente que asuma el cargo, ya sea en cualquier país de América, ¿no? Las campañas electorales, hablaremos sobre el debate que fue el día de hoy, la guerra sucia y las traiciones que se pueden dar en algunos partidos. Y precisamente, bueno, hablando del presidente, el mejor presidente de América, me estoy refiriendo a José Pepe Mujica, que fue expresidente de Uruguay, campesino, guerrillero, preso político, para muchos uno de los últimos referentes éticos de la política, que es a donde a veces ya no existe. A sus 89 años falleció Mujica. Deja no solo una biografía apasionante, sino una cosmovisión profundamente humana que ha marcado a generaciones dentro y fuera de su país. Y cuando nos referimos a un hombre de izquierda como es Pepe Mujica, pues, y sobre todo un legado difícil de igualar, ni los que supuestamente se han considerado de izquierda, hablando de expresidentes de América o presidente todavía de América, en este caso en Venezuela, como en la cuestión de Nicolás Maduro, pero bueno, retrocediendo un poco, ni Fidel Castro, ni Hugo Chávez, ni Maduro, ni los Kirchner, ni Lula, ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, le llegan, imagínate, Marco, que te digo los pies, o le llegan a los talones a lo que ha sido Pepe Mujica. Un hombre que realmente vino a hacer política. ¿Y qué es hacer política? Es ayudar al que menos tiene, el que realmente hizo un programa o vivió de austeridad, como deben de ser los gobiernos. Y bueno, ahí está esta parte de lo que fue Pepe Mujica, un hombre que criticó abiertamente al neoliberalismo y que también coincido con él en muchas ocasiones con esta cuestión neoliberal, pero también criticó el autoritarismo que a veces se vive en los países de izquierda, maestro. No, imagínate, totalmente de acuerdo con esa introducción y lo que acabas de decir. Mira, Marco y amigas y amigos del auditorio, realmente, y por eso te agradezco que me hayas invitado a participar en este programa, yo soy uno de los fans, de los seguidores que tuvo este extraordinario presidente de Uruguay. Lo seguí muchísimo en sus intervenciones, en sus giras y todo lo que iba planteando. Es un hecho muy lamentable su fallecimiento, porque se nos va efectivamente un gran personaje, un gran estadista del mundo. No hay fácilmente alguien que pudiera equipararse en lo que se refiere a los años más recientes de la clase política en la izquierda del mundo, y sobre todo en la izquierda latinoamericana, que se le compare, ¿no? Por eso me sonreía yo ahorita cuando citabas a Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con todo respeto, pero
No sé si te acuerdas que hubo una reunión cuando allá en Santiago de Chile se reunieron los jefes de Estado para recordar, se cumplían 50 años del golpe de Estado hecho a la figura y al gobierno de Salvador Allende por el general que era su ministro de Defensa, el general Augusto Pinochet. Entonces cuando están, parece que los estoy viendo, están formados así, están en fila, viendo hacia las cámaras, están la mayor parte de estos jefes de Estado, iban mencionando para destacar su presencia de ellos, y voy a esta comparación, bueno, los iban mencionando y se daban los aplausos, pero cuando se mencionó la figura de Pepe Mujica, la ovación se cerró la ovación, y no se comparó, así lo digo, cuando mencionaron a Andrés Manuel López Obrador, fue una ovación común, pero la ovación se cerró con Pepe Mujica. Entonces estamos ante una figura de estatura moral, de grandes vuelos. Yo pienso que tenemos y estamos experimentando una pérdida irreparable. ¿Cuántas cosas habría que la clase política actual, ahora que estamos en elecciones aquí en el estado de Veracruz, cuántos de nuestros políticos actuales ya quisieran parecerse, tener un ápice de esta gran personalidad? Tú sabes bien que a mí la izquierda política, la que yo he visto, no me ha convencido mucho, no me ha convencido del todo, pero a este hombre, como les comentaba a ustedes y a ti, Marco, pues lo he estudiado desde hace mucho tiempo. De entrada yo haría una sugerencia a nuestro público. Hay un libro así grueso que tiene en la portada el busto, está así la imagen de Pepe Mujica, y luego a la mitad una como cenefa azul, y es una especie de biografía, pueden localizarla buscándola ahí en las redes sociales. Un libro muy completo, grueso, que nos va a dejar apreciar la trayectoria de este gran personaje de la política. A ver, ¿qué te tendría yo que ir trazando? Y tú me vas a interrumpir cuando quieras hacerme más preguntas. De entrada, lo que yo tendría que decir es, reafirmando lo que acabas de expresar, vamos a algunas líneas de lo que serían sus rasgos, algunos rasgos fundamentales biográficos que ya nos permiten dibujar el por qué era de ese pensamiento y por qué actuaba de esa manera. Él nace un 20 de mayo de 1935 en Montevideo, la capital de Uruguay, en la zona de la periferia. En la zona de la periferia, ahí llegó a vivir en una casa muy modesta hasta el último día de su existencia, pero entrar a su casa era reproducir, es como si el tiempo se detuviera, porque ahí en su casa llegó a tener también una propiedad, vamos a llamarla así, rural, donde se podía observar los cultivos a los que él se dedicaba en materia agrícola, en materia del campo. Él era antes que todo una persona del campo, agricultor, venía de una familia de agricultores, inmigrantes italianos, había la influencia italiana genéticamente hablando, y también había la influencia española, de la región vasco-española. Siempre, como consecuencia, vistió de manera muy sencilla. Muchas veces se presentó a eventos de gran magnitud, pues, con sus zapatos así, ni siquiera lustrados, porque indicaban que no se desligaba, a pesar de las responsabilidades que tuvo, no se desligaba de la actividad rural, de la actividad del campo.
pasó por distintos cargos del sistema político. Fue diputado al Congreso, lo recuerdo muy bien, fue senador y ya ni se diga, pues fue presidente del Uruguay. Los años, si mi memoria no me falla, comprendieron cuando fue presidente de Uruguay del 2010 al 2015. Ahí es cuando él pues pudo dar mucho, a pesar de que ya empezaba a tener algunas complicaciones en materia de salud, pero ahí se vio enhiesto en su posicionamiento de estadista, representante de su país. En la década de los 60, de 1960, pasando por esos años, de esa década de los 60 y en los 70, a 1970, él, como lo has expresado, pues era un hombre de izquierda. Nada más que aquí lo que habría que agregar para aquel público que no le convence mucho la izquierda, habría que agregar que fue de esa gente muy poca, muy selectiva, que insisto, cuánto necesita la clase política para convencernos a nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, congruente con sus convicciones, congruente con su manera de pensar. En aquellos años de la década de los 60 y los 70 predominaban las dictaduras militares, sobre todo de derecha, en el continente americano, en algunas partes también de otras porciones geográficas como del continente europeo, pero en lo que se refiere al continente americano predominaban las dictaduras militares. Y entonces él fue guerrillero, él formó parte de la guerrilla de izquierda para combatir y quitar los gobiernos dictatoriales de la derecha. Estoy recordando a un gobernante, ¿no?, que tuvo allá Uruguay, al que hubo que combatirlo mucho para quitarlo del poder, José María Bordaberry. Ellos recibieron los embates, la presión de las dictaduras militares. La personalidad física de este expresidente de Uruguay pues estuvo 12 años en la cárcel, fue varias veces martirizado, si me permiten esa expresión, fue martirizado, fue herido de bala, presionado, como eran o han sido los sistemas carcelarios también deshumanizados, y es un hombre que también se le puede definir como de una formación de izquierda institucional. Fue creador de instituciones, de institutos políticos importantes para que fungieran como contrapeso ante estos gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, él formó parte, creó una agrupación que se llamó las Bases Populares. También tuvo una representación del movimiento popular. Esto vino después de su participación en un movimiento muy interesante de izquierda que combatió las dictaduras de su país, de Uruguay, movimiento Tupac Amaru. Él formó parte de eso, pero ya cuando se hizo la transición a los gobiernos democráticos, entonces él fue creando estos institutos políticos. Y algo que hay que resaltar, su pensamiento. Era un hombre de ideas, era un intelectual, por eso trasciende su figura, no se quedó en el combate guerrillero, sino que tenía una formación intelectual a base que se lo había dado el estudio, la formación teórica, que esto le sirvió también para reforzar su experiencia en la lucha política desde distintos frentes, y de esa forma él fue matizando,
fue consolidando a una persona, a una personalidad que cada vez que hablaba, cada vez que emitía sus discursos y actuaba en los distintos escenarios, en los distintos foros de la política nacional de su país, de Latinoamérica y del mundo, pues generaba la atención debida, porque él pugnó siempre, esto es algo importantísimo que lo debe saber nuestro público, pugnó siempre porque hacer señalamientos a la misma izquierda, colegas de izquierda, cuando veía que se alejaban de los cauces democráticos y entraban a una especie de régimen autoritario, de autarquía, de régimen arbitrario, etcétera, etcétera. El ejemplo más típico fue cuando cuestionó, poco antes de morir, logró cuestionar severamente a Nicolás Maduro, catalogándolo como un gobernante autoritario. Y ahora que falleció, ahora que hemos visto las escenas de sus funerales y las declaraciones de los jefes de Estado, sobre todo de izquierda, todo lo que iban diciendo sobre su trayectoria, el mismo Nicolás Maduro tuvo que reconocer su gran trascendencia. Aquí otra parte que me gustaría, si tú me lo permites, resaltar, porque nuestro público podría decir, a ver, ejemplos que dejó como herencia de logros en su administración gubernamental. Miren, el 90% de su sueldo, de su salario como presidente de Uruguay, lo donó, porque una de las prioridades de su gobierno fue que la gente, el grueso de la población, los pobres, tuvieran resuelto el asunto de la vivienda. Y en su gestión como gobernante logró crear un programa en el que se le otorgó a la clase más pobre de su país alrededor de 15,000 viviendas, 15,000 casas. También él tuvo, en el mandato que le tocó dirigir los destinos de su país, logró bajar la pobreza a resultados verdaderamente históricos. Y otra de las cosas, sé que esto que voy a decir, sé que a lo mejor no le puede gustar mucho a los de los sistemas de creencias, por ejemplo, católico-cristianos o cristianos de otras denominaciones, pero cristianos al fin, pero la agenda social en favor de la clase marginada, de las minorías, logró metas importantes. ¿Cuáles fueron esas metas importantes? Logró que se despenalizara el aborto hasta los 12 meses de gestación. Logró que se legalizara la marihuana, sobre todo para los usos médicos, y tuviera ese concepto de legalización en su dimensión de aceptación social bajo responsabilidad plena de quien lo iba a consumir, que es una vieja necesidad en la agenda social que se ha tenido en materia de derechos. Se pueda estar de acuerdo o no se pueda estar de acuerdo, pero él hizo ese logro para las minorías. Logró la autorización de los matrimonios igualitarios, y también una de las cosas por las que pugnó fuertemente fue en que se luchara por la defensa del hábitat natural. Y algo que agregaría y que le daría especial énfasis para luego entonces dejarte hablar, algo que me parece muy importante: un hombre de izquierda que siempre criticó la globalización consumista.
lo voy a repetir, siempre criticó la globalización consumista. ¿En qué consistió esa serie de planteamientos? Él siempre dijo que no era totalmente satisfactorio que se avanzara la sociedad en educación, en conocimiento y en innovación tecnológica si estos programas, si estos logros se quedaban nada más en un plano consumista, individual, egoísta, para sus propios fines de trascendencia materialista en la sociedad, cuando que el objetivo fundamental de estos logros de la innovación tecnológica, avances en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento y en la educación, siempre pugnaran por el bienestar común. Hay una frase que estoy recordando que se las comparto. Allá en Latinoamérica, en la jerga popular de hablar, decían, son muy afectos, yo creo que nuestro público lo va a recordar, decían, no dicen como acá nosotros los mexicanos, cuánto dinero traes, cuánto dinero tienes, sino allá dicen cuánta plata traes. Entonces decía Pepe Mujica que no debería prevalecer la mentalidad, porque esa sociedad consumista nos ha educado, entre comillas, para vivir la mayor parte del tiempo de satisfactores materiales, como si eso fuera el fin último. Y fíjense cómo recalcaba, para vivir la mayor parte del tiempo de nuestra vida biológica, que es muy rápida y es muy corta, debe encaminarse a obtener, sí, la plata que hemos gastado gracias al tiempo que nos hemos llevado de nuestra vida para lograr esa plata en nuestros bolsillos y satisfacer nuestras necesidades más básicas, pero no venir y sobre todo utilizar para fines más nobles, y no que se constituya esa plata en la meta a seguir para lograr los satisfactores egoístas de una sociedad consumista que ahoga en los valores morales, ahoga a la humanidad en sus propios valores de crecimiento personal y colectivo, ahoga a la sociedad en su formación integral, porque no era posible, dijo Pepe Mujica, que viniéramos a este mundo a consumir y a consumir y a consumir, y ahí llevarnos y gastarnos la vida sin otras trascendencias. Así es, maestro. Bueno, esta biografía práctica que nos ha brindado muy interesante, ¿no? Conocer su vida, su obra y sobre todo alguien que realmente siguió el precepto de la política, que es el arte de gobernar buscando el bien común. Y eso lo supo aplicar bien Pepe Mujica, que hoy varios de los políticos, sobre todo en nuestro país, le han convertido en el arte de robar buscando el bien personal. Pues maestro, el día de hoy se llevó a cabo un debate entre los 3 aspirantes a candidatos a la presidencia municipal de Huatusco. La candidata del Partido del Trabajo, Apolonia Zamora Chacón. Doctora, ¿verdad? Ya la he ido investigando y sé que es una doctora en medicina, ¿verdad? Es doctora ¿En qué? En ciencias agrícolas. Estamos ante una profesional que entiendo que es una profesional seria, ¿no? Exacto. Al doctor odontólogo Remigio Sampieri Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y bueno, a Alejandro Porras Marín, del partido Morena y Verde. Son las 3 personas que decidieron participar. Estos debates que se están realizando en todo el estado de Veracruz, el día de hoy pues le tocó a Huatusco, también en la zona al parecer tocaba Alpatlagua y Comapa. Tenemos entendido que en Comapa pues nada más se presentó la candidata de Acción Nacional, Nora Lagunes Jauregui, pero bueno, son cuestiones que a veces se dan en los debates, ¿no? De querer participar o no en ello. Pues este ejercicio que viene realizando el organismo público local electoral en el estado de Veracruz,
pues se llevó a cabo el día de hoy en Huatusco, en Comapalpatlagua, pero pues regresando a Huatusco, pues son los únicos tres aspirantes a la presidencia que decidieron participar. No lo hizo el candidato del PAN, Alberto Ursino. Hoy, el día de hoy, después de terminado el debate, en la tarde, que se invitó a, precisamente, que no estuvo presente en ese debate, argumentaban que uno de ellos pues preparar las propuestas que se tenía previsto para el día de hoy, y la otra pues que han comentado que los debates últimamente se han convertido en cuestiones de ataques más que de propuestas, ¿no? Y a lo mejor puede ser que se tenga razón en esa parte. Por parte de la candidata del PRI, Isabel Pitol Páez, desconozco cuál fue el motivo por no se haya presentado, pero bueno, en este debate que estuvimos presentes y que se pudo observar a través de la página oficial del OPLE en su cuenta de YouTube, vimos muchas deficiencias, sobre todo técnicas, por parte de este organismo. La moderadora Gloria Denise López Barrera, pues muchas veces se disculpó con el candidato de Movimiento Ciudadano, Remigio Sampieri Ochoa, en la cuestión de que el sonido no estaba funcionando. Remigio inició bien en su debate, la cuestión de presentarse, y ahí empezaron los problemas donde no se escuchaba bien. Posteriormente a ello, pues también creo que a lo mejor le ganó el nervio a la moderadora, y en esta situación pues se equivocó y ya iba a pasar a la segunda etapa y no había tomado en consideración a la candidata del Partido del Trabajo, Apolonia Samuel Chacón. Cuando iba a iniciar la segunda etapa, pues ella pidió la palabra y dijo, bueno, pues yo qué, ¿no? Yo también voy a participar. Y bueno, en esta cuestión de lo que fue este debate en el municipio de Huatusco, pues cada quien tenía que hablar sobre sus cualidades. Considero un punto personal que tanto la candidata del Partido del Trabajo como el candidato de Movimiento Ciudadano lo hicieron bien. Alejandro como que se ha centrado en esa parte de que todos sabemos su trayectoria, y yo soy uno de ellos que conoce de él porque inició desde muy joven, siempre lo he dicho, es de la base morenista y que se le reconoce como tal, pero a este debate no sé qué le pasó en la cuestión, no sé quién también lo asesoró, pero se dedicó a hablar de Andrés Manuel López Obrador, de la hoy gobernadora Rocío Nale, de la hoy también presidente Claudia Sheinbaum, y la pregunta fue específica. Bueno, dime cuáles son tus cualidades como aspirante a candidato para que la gente te conozca más a fondo, ¿no? Es algo que a veces a lo mejor no comprenden los candidatos morenistas en esta cuestión de que a qué se va a un debate, y ahí es donde el equipo de asesores le tienen que decir, bueno, mira, a un debate vas a ir a proponer, a defenderte, y si se puede, ataca. Así eso es el debate. En un debate no se va a sonreír, no se va a platicar con los demás contendientes, sino se va a proponer. Y que si vienen cuestiones no de ataque, sino simplemente cuestiones de que no están de acuerdo con tus propuestas, pues hay que desmentirlas, hay que saber marcar una buena defensa, y para eso está un grupo de asesores. Los candidatos que hoy en día participan, desde luego una organización de lo que es el manejo de una campaña, pues está el coordinador general, el coordinador de asesores, y precisamente en ese grupo de coordinación de asesores pues intervienen varios aspectos muy importantes, la gente que ya tiene experiencia sobre todo en el debate, en cómo saber manejar el debate, en los tiempos que se tienen que dar las pautas para que el debate se vaya presentando de una manera
donde recalquen el trabajo que estás realizando al frente de ese mismo debate, sobre todo en las propuestas, porque es lo que quiere escuchar la gente. Bueno, ¿qué me propones para que yo vote por ti? Así es. Pero bueno, antes de que me digas qué es lo que propones, bueno, quiero conocerte quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que me propones para que vote por ti? Y son situaciones que a veces, pues, no entienden los que participan en el debate, o a lo mejor mal asesorados, y que eso lo vimos muy mal al candidato de Morena Verde, Alejandro Porras, que estuvo mal asesorado. No sé qué le pasó ahí, se vio, pues no sabía como que a qué iba, ¿no? Y bueno, en esta cuestión de lo que fue este debate, se habló también de las cuestiones de las ciudades del campo. Pues sí, una de las conocedoras del campo pues es Apolonia, doctora en ciencias agrícolas, formación como en las instituciones de Chapingo. Claro. Tienen una formación muy interesante, saben hacer las cosas, y en esta parte de este tema pues lo supo desarrollar muy bien, ¿sí? Donde remarcó muy bien que los recorridos que ha realizado ella pues no hay agua en algunas localidades, y que la gente pues ya no quiere nepotismo, ¿no? Se lo remarcó muy claro en este caso al candidato de Morena Verde. Exacto. Y bueno, en toda esta parte de lo que fue este debate, que si tiene la oportunidad la gente de verlo a través de las páginas del OPLE, a través de la cuenta del OPLE, por el canal de YouTube, estaría bien interesante para que también tomen su propia conclusión sobre lo que ha sido este debate, donde que lo voy a decir de esta manera, sí hubo un ganador para mí, y fue la candidata del Partido del Trabajo. Ahora, el que gana un debate no quiere decir que vaya a ganar una campaña, claro, que vaya a ser la próxima próxima presidenta. No, aquí hemos dicho que influyen muchos factores en una campaña electoral. Ganaste el debate, ok, es un proceso interesante, vas a ganar puntos, vas a ganar sobre todo aquellos votantes que estaban indecisos. Pues vamos a darle la oportunidad a tal candidato o a tal candidata. En este caso pues vamos a darle la oportunidad a la candidata del Partido del Trabajo, a Polonia, porque se desenvolvió muy bien en el debate, y en esta cuestión pues va a ganar votos, ¿no? Pero esto no quiere decir que vaya a ganar la elección. O sea, en esta parte pues hay que estar también muy claros en esto, que pues, se ganó el debate y va a ganar la elección. No, una elección ya hemos dicho que se gana con estrategia y desde luego con recursos. Y en recursos no estamos hablando tanto pues, de los recursos que se puedan ocupar a veces cuando se dicen de las trampas que se hacen el día de la jornada electoral. No, los recursos que se puedan manejar dentro del mismo equipo de campaña para ir sumando gente, ¿no? En la cuestión sobre todo de los manejos que hemos dicho, y que lo vuelvo a reiterar, que son en tres partes: en la cuestión de la difusión, en lo electoral y en la movilización. Y en esta parte, pues el candidato de Morena Verde considero que tiene suficientes recursos para saberlos aplicar en estos tres rubros. No sé, maestro, cómo ve esta parte de lo que es un debate en esta cuestión, cómo sobre todo han crecido estos debates, se han venido mermando, por decirlo así. Hoy en día, bueno, con la cuestión digital, cada vez lo vemos más cerrados, ¿no? En esta parte, aunque toda la gente puede tener acceso a él, pero ya no son estos debates abiertos, como dicen, cara a cara, donde estás viendo a la persona con la que estás debatiendo, y ahora, bueno, son a través de la tecnología, en este caso, pues a través de lo que fue la página de YouTube, maestro. Sí, mira, varias cosas que yo quisiera comentar, y ratifico también lo que has presentado en
exposición de motivos tuya sobre lo que se vivió en el debate. Hay muchas cosas que las ratifico. Yo quisiera puntualizar lo siguiente. En primer término, combinar al auditorio a que con la tranquilidad de la noche puedan analizar una vez más, porque pienso que muy probablemente la hora en la que se fijó el debate no era oportuna. Ahí yo empezaría a hacer mi análisis. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque muchos, yo me incluyo, tenemos a esa hora muchas ocupaciones. Yo estuve viendo algunos de los fragmentos, también a propósito de la transmisión, veo que no se ha podido superar cuando vienen los debates en Huatusco, cómo ha sido manifiesto el asunto de la aplicación de la tecnología, ¿no? La transmisión siempre ha sido deficiente en los debates, lo tengo que decir, estoy recordando debates del pasado, no ha sido del todo buena. Entonces aquí mi combinación también para que se vayan considerando esos detalles, porque pues la ciudadanía que está pendiente de estas apariciones de los actores políticos pues desea una transmisión nítida, lo más que se pueda, clara, en que se puedan vislumbrar las intervenciones sin dificultad tecnológica, sin dificultad virtual de los candidatos y de las candidatas. Soy de las personas que he venido prestando atención a las declaraciones que han hecho los candidatos con relación a propuestas, y tengo que manifestar que sus propuestas todavía no las puedo considerar de gran trascendencia, de un largo alcance. A veces tengo la impresión que son propuestas como para salir del paso, dice la expresión popular, y lo que hoy se ha visto en el debate es la no complementación, sino más bien una especie de reiteración de lo que han venido diciendo a lo largo de estos días que ya se ha ido avanzando en las campañas políticas. Pues por eso mi insistencia en que se pueda analizar en la tranquilidad de la noche cada una de estas intervenciones. El hecho de que se haya presentado la modalidad a nivel virtual, sí efectivamente tiene sus bemoles, pero creo yo que se le presenta a los candidatos, tenían la oportunidad los candidatos y la candidata de desenvolverse muy bien. Y digo porque yo lo he observado en mi calidad de pedagogo, de orientador educativo, que ahora la tecnología, cuando nos presenta la oportunidad de entrar en un debate, desde el lugar donde te encuentras, te da más confianza para desarrollarte, porque muchas veces cuando se está a nivel presencial se inhiben las personas, ¿no? Es también algo que hay que considerar, que cuando se ha participado en los debates, poniendo el ejemplo de debates pasados, en los procesos electorales pasados, vemos a las intervenciones de los candidatos y las candidatas y de los moderadores, en este caso de la moderadora, los vemos muy nerviosos, muy cuadrados y cometiendo pues graves errores en las presentaciones, en las menciones y hacia lo que se están dirigiendo, hacia lo que están conduciendo. Entonces eso ya han pasado un tiempo considerable en el que ya debería irse avanzando en eso. Por eso creo que presentar a los debatistas a nivel virtual les tendría que dar una mayor oportunidad, una mayor confianza en su propio desenvolvimiento. Qué pena que la candidata del PRI no se haya presentado, porque tenía esa oportunidad desde mi punto de vista en su casa, en su oficina de campaña,
y con los asesores ahí a su lado, pues para poderse desenvolver muy bien. Alberto Ursino ha hecho una intervención de propuestas, lo vino anunciando que no iba a participar en el debate porque lo tuvo a las 6 de la tarde en conocido restaurante aquí del centro de la ciudad de Huatusco, de la cual ahí estuviste. Pude observar algunas cosas. Bueno, Alberto Ursino, sí me hubiera gustado que participara en el debate porque lo considero ya una persona muy fogueado en esto, conoce muy bien el medio de la política en Huatusco, es una persona ya muy arraigado a la ciudad de Huatusco, muy arraigado, con mucho vínculo en la sociedad huatusqueña, y bueno, tomó la determinación de no participar y el exponer sus planteamientos sobre lo que está ofreciendo para, si es que el voto le favorece, a lo mejor para que él se pudiera sentir mejor desde el lugar donde se encontraba. A Remigio veo que ha avanzado mucho, y conste que hago la aclaración, no lo digo con el afán de quedar bien con él, lo conozco, es un joven talentoso, es un joven con dinamismo, es un joven que viene de la sociedad civil, que no hay una trayectoria política, y a lo mejor eso lo puede presentar como una figura sana, alejado de los vicios que siempre han lacerado a quienes han formado parte del sistema político ya desde hace tiempo. En el caso de Alejandro Porras, bueno, sí coincido también contigo de que Alejandro Porras, ¿sabes qué? Lo que observé ahí, y lo digo con toda la seriedad y con todo el respeto que me merece Alejandro, porque a todos los conozco, y conozco a la candidata del PRI, no conozco en persona a la del PT, pero sí también ahí en eso también coincido contigo de que fue muy certera, hizo planteamientos interesantes. Sé que ahora me estoy enterando que es una doctora en ciencias agrícolas de la Universidad de Chapingo, y bueno, pues ese personal, profesionalmente hablando, una de las cosas que los distingue es a la hora de exponer puntos de vista, a la hora de exponer programas de acción, pues tienen todos los elementos metodológicamente hablando y sistemáticamente hablando y académicamente hablando para desenvolverse de manera muy bien. Alejandro Porras, veo también ahí, entro en esa coincidencia, lo que estamos viendo en los morenistas es algo muy parecido como lo usaban los priistas a la hora de participar en distintos eventos políticos, ya ni se diga en las campañas políticas, pero gastar gran parte de su tiempo en decir esto que voy a decir se debe en primer término a la gobernadora del estado que se llama de esta manera, es una política que se va a seguir en materia de siguiendo los lineamientos de quien gobierna este país, y se dice el nombre. Veo así como el estilo priista que ahora se han apropiado mucho en ese priismo del nacionalismo revolucionario. Me hizo recordar aquellos años, y ahora se han apropiado de ese discurso los morenistas. Alejandro es una persona que también hay que observar, que viene de las bases, pero entonces debería explotar más al venir de las bases su propia experiencia, pese a sus 28 años o 29 años de edad, ya tiene muchas cosas que presumir desde su propia experiencia profesional y no estar gastando su tiempo en sus referentes a quienes se debe él, como sería el caso de quien gobierna a nivel federal, a nivel estatal, su líder es el nacional, el estatal. Lo puedo entender porque es ese protocolo que se ha acostumbrado en la política tradicional, pero parece que ha sacrificado lo que serían los ofrecimientos, que es lo que
queremos escuchar y queremos estar atentos sobre la problemática, que vaya que sí hay basta y mucha en la ciudad de Huatusco y la región. Pero bueno, ante ese panorama, pues sí es cierto que el debate no es lo que decide propiamente quién va a ganar, pero sí es un medio eficaz para que quienes lo escuchan y quienes lo miran puedan ir normando su criterio acerca de el poder de discernimiento que se debe llevar a cabo en madurez mental, hacia dónde inclinar el fiel de la balanza con el voto, porque la campaña todavía continúa, faltan unos días y sí hay estrategias y sí hay mercadotecnia, pero también algo fundamental, que los candidatos y las candidatas no deben perder de vista el contacto personal, el contacto con la gente, ganarse la calle, ganarse el piso, ganarse la tierra y acercarse a las personas, hacerse presencial lo más que se pueda y también ser muy cercanos a lo que van a escuchar de los planteamientos de la ciudadanía. Ese sería mi punto de vista, Marco. Así es, maestro. Bueno, esta cuestión que hablábamos de lo que fue este debate, la participación de estos tres candidatos, y entramos ahora a lo que ha sido y que se ha convertido, o no sé cómo lo ha visto usted en los últimos días, y que ya lo habíamos comentado también con anticipación, pues la guerra que se iba a dar en las redes, sobre todo. Hemos visto críticas hacia todos, ¿no? Se han criticado al candidato de Morena Verde, se ha criticado al candidato de Acción Nacional, al candidato de Movimiento Ciudadano, pues más que otras, a candidata del PT y otras del PRI. Del PRI no he visto, la verdad, críticas hacia su candidatura, con memes, con alguna nota, qué sé yo, ¿no? Que siempre se dice que a los que más se les va a tirar son los que van más arriba, ¿no? Los punteros. Y en esta parte yo sí me atrevo a decir que pues ya se van desmarcando, ya vamos viendo que ya se van desmarcando, se van rezagando, hablando fríamente, las dos mujeres ya se van rezagando y los tres hombres en este caso empiezan a moverse, ¿no? Vemos, como se dice, Remigio Sampieri empieza a moverse, Alejandro también, pero, o sea, ya hay un avance de ellos tres en comparativa con las dos candidatas, y nos traen que en la otra semana ya tengamos, pues, quienes vayan a cerrar, quién de los tres candidatos se pueda quedar atrás y hacia quién se irían, en este caso, la elección, ¿no? Y yo agregaría, si me permites, ahorita que eso que estás diciendo, que me parece muy importante, cuando citas a las mujeres como que se van quedando ya en un segundo plano, y son los tres punteros los hombres, conste que no queremos ser discriminadores. Sí, efectivamente, porque de género, en esta parte yo bueno, en lo personal he platicado con la doctora Polonia, sí. Me pareció una mujer muy inteligente, lo digo, una persona muy inteligente. No tuve la oportunidad de platicar con Isabel, me hubiera gustado platicar con Isabel. No sé, a lo mejor cuestión de agenda o no sé, no interesó a veces también como a entenderlos también en su punto de vista de ellos, ¿no? En esta parte. Pero eso no quiere decir que sean malas candidatas, ¿no? O sea, yo considero que las dos mujeres son buenas candidatas. Claro. Desafortunadamente están en dos partidos donde no aportan mucho esos dos partidos. La marca. Exacto, la marca de esos partidos. Y eso lo que lo puede hacer de que al no tener esa posición como partidos, pues no tengan una estructura como la tiene Acción Nacional, como la pueda tener Morena Verde o mismo Movimiento Ciudadano, que le ha venido costando, pero
poco a poco se va integrando gente, y en esta parte por eso puedo decir de que tanto el caso de la candidata del Partido del Trabajo como la candidata del Partido de Revolución Institucional pues ya se han venido como rezagando. El Partido de Revolución Institucional, recordemos que en Huatusco fue un partido muy fuerte, sí, pero ahora toda esa gente del PRI ya vemos dónde está, y la mayor parte de la gente que está en el PRI ahora está en Morena, que ya hemos comentado en esa parte, ¿no? Y en esta cuestión, pues sí, pues machistas, y por eso no, para nada. Yo en lo personal considero que dos muy buenas candidatas tienen mucho futuro ambas para la política. Deben de trabajar si dentro de un tiempo quieren volver a participar. Tienen que trabajar ya desde ahorita, y considero que pueden ser unas buenas contendientes para el próximo proceso que se pueda avecinar. Lo que sí ya estoy viendo que ya se desmarcaron los 3 candidatos, y vamos a ver quién se va a ir rezagando en esta próxima semana, maestro Daniel. Sí, y yo agregaría que a manera de consejo constructivo, hay 2 cosas con relación al Partido del Trabajo, su abanderada y la amiga abanderada del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, un consejo, a lo mejor ellos tienen su estrategia, voy con el PRI, cada quien va planteando y poniendo sobre la mesa su estrategia a seguir, pero el consejo que yo le daría a los priistas y a la amiga candidata del PRI es el hecho de que no he notado en materia de comunicación, medios de difusión, no he notado una gran presencia. Sé que ha estado haciendo recorridos, que ha tenido el contacto con las personas, eso me agrada, ¿no? Pero acuérdense de lo que yo en otras ocasiones he dicho, la visión integral, no dedicarse nada más a una sola cosa, sino que la visión integral hay que tenerla presente. Y observo que la candidata del PRI junto con su equipo como que se han inclinado o también se han tratado de concretar a seguir el paso de la calle, el paso de la comunicación con las personas, pero me da la impresión que ha habido un descuido hacia los medios de comunicación y los poderes mediáticos, y con la tecnología moderna, que hoy es también muy importante, pues habría que trabajar un poco más. Ahora, con relación al Partido del Trabajo y a la candidata, me llama mucho la atención, y lo comentábamos antes de entrar al aire tú y yo, me llama mucho la atención esa decisión, esa separación que se dio del Partido del Trabajo con Morena. Había la alianza de Morena, Verde y el Partido del Trabajo, pero me llama mucho la atención eso, el porqué de esa separación. Ya sabemos que hay hechos políticos por ahí que podemos comentar en otra ocasión, que provocaron la ruptura. Parece ser que hay una ruptura ahí, pero pensando en cómo les ha ido a estos institutos políticos, como el caso del Partido del Trabajo, en que no ha habido una gran presencia de ese partido en Huatusco y la región, pues eso podría ir en detrimento de su victoria, de acariciar la victoria. Hablamos de las cualidades de la candidata, las cualidades académicas, profesionales que tiene, pero probablemente esté influyendo, y hay un valor de riesgo muy fuerte a la hora de que el Partido del Trabajo, haciendo un cuadro comparativo en elecciones pasadas, el Partido del Trabajo se ha quedado rezagado en los últimos lugares. Ojalá mejorara y enfrentara ese reto. Y en el Partido Revolucionario Institucional pues tiene una enorme responsabilidad Isabel, porque aunque hubo el tiempo en que el PRI era el partido aplanadora en Huatusco y en todo el país, pero ahora los tiempos han cambiado y también hay valores de riesgo que pueden afectar seriamente, severamente a este instituto político, Marco. Así es, maestro. Y bueno, toda esta parte de lo que hemos venido hablando durante el largo de estos programas, después de estos inicios de campaña y todo lo demás,
Pues los candidatos deben de cuidarse a veces, ¿no?, del adversario. Yo siempre lo he dicho, hay que cuidarse a veces de tu misma gente que está dentro. Tu mismo coordinador te puede hacer el trabajo y a veces te puede traicionar. Y en esta parte, pues a lo mejor te puede traicionar porque se vende al opositor por dinero, o a veces deslealtades que se puedan presentar, ¿no? Hablo del coordinador, puede ser coordinadores de área también, ¿no? Y ahí es donde el candidato debe tener mucho cuidado, porque puede ir muy arriba, pero si viene una traición del mismo equipo, aguas, porque eso es lo más peligroso. Y otro aspecto más, la guerra del lodo. La guerra del lodo, que en lo personal siempre lo diré, tú conoces bien, Marco, lo que pienso sobre la guerra del lodo, ¿no? Yo siempre he pensado que no tendría que utilizarse en actividades como son las campañas políticas y en otras, porque no siempre se ha aplicado la guerra del lodo en las campañas políticas. Hay gente negativa que siempre quiere dañar la imagen de las personas por intereses políticos. Hay gente muy nociva que utiliza esa guerra del lodo para dañar políticamente la imagen de alguien, ya sea en las campañas políticas o en otros ámbitos. Siempre diré que la conducción ética, lo que decía Pepe Mujica, ¿no?, el expresidente de Uruguay, que se debe pugnar porque el sentido de la ética hacia los valores de la democracia, de la república, el sentido de la ética y de la moral son los que tienen que ir conjuntados, en binomio compacto. Esas eran las palabras de Pepe Mujica. Y pues yo lanzaría esta reflexión a que pues la guerra del lodo, sé que por ahí hay amarillismo, sensacionalismo, la gente, hay sectores de la población que goza con eso, pero no habla bien de una madurez cívica, de una madurez en el terreno de la educación. Lo mejor que siempre debemos aspirar es a escuchar los ofrecimientos que hacen los candidatos, y si estos son, meditar nosotros como ciudadanos, meditar si son viables todos esos ofrecimientos, porque está de por medio el progreso de nuestra ciudad y la región. Así es, maestro. Pues prácticamente nos estamos retirando. Su comentario final sobre esto que ha venido siendo las campañas, nada más en Huatusco, en todo el estado de Veracruz, que desafortunadamente, bueno, se siguen presentando los hechos de violencia, sí, que es lo más triste en todo esto de las campañas electorales, hablando a nivel del estado. Y esperemos que el día de la jornada electoral pues sean elecciones tranquilas, que no se vayan a dar más hechos de sangre como los que desafortunadamente se han presentado en los últimos días en nuestro estado de Veracruz. Bueno, la autoridad estatal, la gobernadora Rocío Nale, ayer pues dijo en su intervención de que se está reforzando el hecho de presentar más vigilancia en todas estas zonas del estado de Veracruz, donde son significativas por la actividad político-electoral que se viene haciendo. Sumado, hay que considerar el dato, qué bueno que lo dice la gobernadora, porque tampoco hay que olvidar que el secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, ha reconocido este estado de violencia con el que nos ha sorprendido en materia electoral al resto del país y del mundo, ¿no? Entonces, si el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, que es un hombre al que considero experto en la materia, está haciendo este reconocimiento lamentable, pues sí, mi petición es de que las autoridades estatales pues tomen en cuenta eso, y más ahora que hablan de ellos mismos de una acción coordinada. Y concluyo con esto, ¿no? Vuelvo a la cita de Pepe Mujica. Qué importante, le digo al auditorio,
Fijémonos en cómo es el tipo de vida, ahí sí, cómo es el tipo de vida de los candidatos y de las candidatas. La congruencia, decía Pepe Mujica. No se les olvide que Pepe Mujica, la casa a la que regresó habitable, donde está su familia, cuando terminó su mandato, fue la misma casa modesta en la cual vivía en las periferias de la ciudad capital, Montevideo. Y cuando terminó su mandato, se fue en su famoso bochito, en su Volkswagen azul claro, modelo 1986. Eso es ser congruente. Eso es vivir con las convicciones, con el sentido ético, que han perdido muchos de nuestra clase política, porque muchos de la clase política entran a los cargos públicos para enriquecerse, para llenarse los bolsillos, ¿sí? Para hartarse los bolsillos por encima de los dineros del pueblo. Y eso no puede seguir siendo algo que se presente como triste realidad. Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jaca Solabat. Muy buenas noches. Gracias, Marco. Un saludo al auditorio.